Hola, un saludo muy especial desde el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez. Les damos la bienvenida a todos ustedes que nos siguen a través de Facebook Live, FanRep Cultural Pasto. Esta ha sido una cita que ya lleva 4 años y por lo tanto quiero saludar inicialmente a nuestros invitados. Javier Gómez Muñoz es el director del Departamento de Artes Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño, con quien hemos desarrollado ya conjuntamente con esta la cuarta versión del seminario Sur Estéticas y en esta ocasión con un enfoque en las problemáticas del otro contemporáneo y específicamente enfocado un poco en la hostilidad-hospitalidad. Unas temáticas relevantes en nuestro mundo actual. Y también quiero saludar de manera especial a María Virginia Jagua, que ha aceptado esta invitación y nos acompaña desde Madrid, España. Este confinamiento ha permitido estas conexiones maravillosas para poder contar con estas experiencias a nivel del mundo y poder contrastar también todo lo que ocurre en las regiones como la ciudad de Pasto, el departamento de Nariño, al sur de Colombia. María Virginia, Javier, bienvenidos. Le doy la palabra a Javier inicialmente y continuamos para presentar a nuestra conferencista invitada que tiene el honor de abrir esta cuarta versión del seminario. Javier. Bueno, muy buenos días para todos. Es una oportunidad muy especial, pues, contar con todos los conferencistas, los invitados a este evento que cada año, como lo dice Isabel, lo hemos desarrollado conjuntamente en alianza con tanto el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Nariño como el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República. Sin duda se convierte en un evento que nos posibilita reflexionar en torno a diferentes problemáticas del arte y asimismo, pues hoy nos convoca un asunto bastante, digamos, complejo en las dinámicas de un mundo contemporáneo que asume posturas muy difíciles y complejas frente a la migración, frente a la frontera, frente a procesos muy difíciles políticos y de las personas. Y ahí la pregunta es, ¿qué hacemos desde el arte? Y aquí pues contamos con este grupo de conferencistas y estudiosos del arte, además estudiosos de las problemáticas sociales, antropológicas, que nos involucran actualmente y que nos van a permitir reflexionar en torno a estos aspectos fundamentales para comprender y de alguna forma reflexionar en torno a qué podríamos enfrentar en este mundo. Entonces, el arte es fundamental para transformar y pensar en estas dinámicas que hoy nos convocan. Entonces, bienvenida María Virginia, un gusto conocerla y pues darle también la palabra acá para que nos comparta sus conocimientos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Javier Gómez, por la invitación, Isabel Cortés por toda la gestión de toda la organización de un seminario en estas condiciones tan extrañas que nos están tocando y tan, de alguna manera, pues, que nos exigen no solamente cambiar hábitos de nuestra vida diaria, sino que también nos plantean el reto de repensar toda nuestra actividad como profesionales, ya sea desde el ámbito de la educación, desde el ámbito del arte, desde el ámbito de nuestra implicación en las lecturas acerca del mundo que se está construyendo y que estamos construyendo y del cual somos, eh, digamos, testigos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que agradezco mucho la invitación. Espero que lo que voy a plantear aquí, y agradezco muchísimo el honor de ser la primera intervención, digamos que estoy planteando el tema desde, digamos, una parte conceptual, teórica, y también combinado con mi propia experiencia, con mi propia vida, en,
en construir, digamos, un saber, una posibilidad de conocimiento a partir de la experiencia y a partir, obviamente, de quienes han pensado sobre el tema de la hospitalidad. Como tengo una obra, tengo una obra al lado de mi casa y pensé que podía haber interferencias, ruidos. De hecho, ahorita está sonando un aparato de estos que hace hoyos en la pared. Yo grabé mi conferencia, hice una prueba. También esto de las tecnologías nos está obligando a reinventarnos y a probar otras cosas, y pensando que podría haber algún problema, yo me grabé a mí misma la intervención que voy a hacer aquí, para que no tuviera ningún tipo de distracción y para que no hubiera ningún tipo de problema. Entonces, yo voy a estar aquí presente, pero voy a poner la grabación de mi voz, leyendo en voz alta las reflexiones que he preparado para este seminario. Bueno, mientras acondiciona los aspectos técnicos, queremos contarles que pueden registrar sus preguntas, sus inquietudes, sus percepciones de este espacio de conversación a través del chat de Facebook Live. De igual manera, quiero contarles para aquellos que no tienen esta referencia que María Virginia Jagua Alemán es escritora y es editora. Ha desarrollado y colaborado en diversos proyectos editoriales ligados al arte, la literatura y la cultura. Fue editora además de la revista de literatura del mundo, Líneas de Fuga, en la Casa Refugio, y fue jefe de redacción de la revista Estudios Visuales. Ha dirigido además la revista de Teoría Crítica y Análisis Cultural Online, desde 2008 hasta 2016. Por lo tanto, este recorrido será muy enriquecedor para todos, poder escuchar esas experiencias. Entonces, tiene usted la palabra, María Virginia. Muchas gracias, Isabel. Ya voy con ello. Bueno. Hospitalidad en la inhospitalidad. Consideraciones éticas, estrategias, estéticas. En el trabajo que se nos convoca en este seminario y en el que se nos invita a pensar al otro, dentro del campo semántico hostilidad-hospitalidad, el primer reto sería para mí el de cómo adaptar, traducir, aplicar y cumplir unas leyes de la hospitalidad que en las humanidades han sido planteadas en los términos de las políticas de acogida de los estados a los términos del arte. ¿Cómo trasladar dichas reflexiones que buscan resolver temas sociales a gran escala planetaria al de la producción simbólica? El segundo reto subyace en el dilema que surge al plantearnos desde dónde se podría llevar a cabo esa operación y a qué disciplina adscribir la reflexión. ¿Cuál sería el terreno disciplinario? Y preguntarnos si acaso puede haberlo. Si un pensamiento acerca de la hospitalidad puede inscribirse dentro de un marco del conocimiento artístico y cómo aplicarlo. A 2 pasos de mí estás tú. A 2 pasos de ti está Él. A 2 pasos de Él estábamos nosotros, dijo un sabio. Generosidad de lo invisible. Nuestra gratitud es eterna. El criterio es la hospitalidad. Estos versos de Edmond Javés pertenecen a El libro de la hospitalidad. Al leerlos o al decirlos en voz alta, como lo hago ahora para ustedes, se nos aparece la noción, la idea, el gesto, el acto, la política y todo lo que contiene la palabra hospitalidad como algo natural y humano. Tan demasiado humano como la conciencia del yo del individuo, la del tú, el otro, el reflejo y posteriormente la de la multiplicidad, es decir, la del grupo. La conciencia de la posibilidad de un nosotros que incluye el yo y varios otros. Parece simple y evidente que en esos versos el poema establece que la hospitalidad es una noción antigua,
inherente a la conciencia del ser. Quedémonos por ahora con el verso en el que se plantea como criterio la hospitalidad, porque es este criterio sobre el que vamos a reflexionar juntos en este seminario. El criterio es la norma y es también el acto. El criterio va también asociado al conocimiento por el que se llega a una verdad, si ésta existe. Más adelante volveremos sobre las características que se enuncian inmediatamente después, la invisibilidad de la generosidad y la eternidad de la gratitud. En el terreno lingüístico, Emil Benveniste nos ilustra, en el vocabulario de las instituciones europeas, sobre lo que seguramente muchos de ustedes ya saben, que en un grupo de palabras va asociado a una serie de hechos y convenciones sociales. La noción de hospitalidad la encontramos en los textos homéricos, especialmente en la Odisea y a lo largo del establecimiento del Imperio Romano. Casi podríamos afirmar que la Odisea narra las peripecias de los extranjeros, cenis en griego, y ampararlos bajo las mismas leyes de los ciudadanos. Mientras que en latín, hospes, hostis, hostipes, están en el origen de nuestros conceptos de huésped, anfitrión y por supuesto de hospitalidad, que es la institución de ese pacto. También hubo políticas de acogida para los extranjeros en Roma. Estas leyes están ligadas a un pacto por medio del cual se asegura el intercambio y en consecuencia un beneficio mutuo. La hospitalidad brindada a un extranjero sellaba un acuerdo por medio del cual el huésped adquiría una suerte de deuda que le unía a quien le daba hospedaje en un sistema de intercambio y de compensación. El anfitrión recibe en su domicilio al huésped, le brinda su hospitalidad. Eso quiere decir que está bajo su protección y que las mismas leyes que imperan y protegen su casa amparan al visitante. El huésped, al recibir la hospitalidad, está obligado a obrar en consecuencia, tanto en la casa de su huésped como al volver a la suya con respecto a sus anfitriones. Y esa relación podía heredarse por varias generaciones. Durante la antigüedad se produjeron dos hechos significativos que me gustaría compartir con ustedes, con respecto a esa noción original de la hospitalidad. Ambos capturan mi atención, porque curiosamente me parece que de alguna manera están conectados. El primer hecho tiene que ver con Sócrates. Una vez el filósofo ateniense ha sido acusado de pervertir las mentes de la juventud a través de sus enseñanzas y es conducido ante la ley, él se adscribe a las leyes de la hospitalidad y pide ser considerado extranjero y ser tratado como tal, puesto que el lenguaje leguleyo de quienes lo juzgan le es ajeno y se siente incapacitado tanto para comprenderlo como para defenderse en él. Aquí se revela algo muy interesante con respecto a la hospitalidad de la lengua, que para Derrida es por antonomasia el espacio de la acogida. Al sentirse un extraño en ese lenguaje, Sócrates solicita se le conceda la gracia, el don de la extranjería, con el fatídico resultado que ya todos conocemos. El segundo hecho que llama mi atención es el de que la palabra hostia esté emparentado con hostis, que ya vimos antes como expresión de la hospitalidad en latín. En el panteón romano más antiguo hubo una diosa llamada Hostilina, que se encargaba de cuidar e igualar las cosechas del trigo. Hostia
era también la víctima que compensaba la ira de Dios, es decir, una ofrenda. Poco después, para los primeros cristianos, la hostia devino en el cuerpo de Cristo, que curiosamente, al realizar su consumo ritual, renueva el pacto del hombre con Dios al recordar el sacrificio de su Hijo. Lo curioso en estos dos hechos, el de Sócrates y el de la palabra hostia, es que en ambos vemos que subyace un fuerte componente sacrificial que implica una entrega. Sócrates entrega y sacrifica su ciudadanía, que era entonces lo más preciado para la sociedad ateniense, para convertirse en un extraño, un extranjero en su propia tierra y en su propia lengua. Pero no sirve de nada, ya que Atenas sacrifica a su filósofo más eminente, mientras que la hostia se convierte para todo el universo cristiano en el símbolo del sacrificio y la entrega del cuerpo de un Dios hecho hombre, y que al entregarse recuerda y reactualiza por medio del rito el pacto mediante el cual la humanidad vuelve a recibir a Dios en su cuerpo, en su casa, es decir, le brinda su hospitalidad. En estos episodios vemos que la hospitalidad va asociada al sacrificio. Benveniste apunta que en ninguno de estos registros aparece una asociación con lo que conocemos hoy como hostilidad. Según el lingüista, esta rama de la familia aparecerá mucho más tarde. Tras la caída del Imperio Romano y el desarrollo de las ciudades feudales. Mientras que esta relación sacrificial que subyace en el origen y desarrollo de la institución de la hospitalidad en los pueblos antiguos nos conduce del terreno lingüístico al terreno de la antropología. Puesto que, como señalamos antes, las instituciones surgen de un complejo sistema de relaciones sociales. Por esa razón, la hospitalidad como don también la encontramos en las relaciones de intercambio del potlatch, de los indios de la costa del Pacífico de Norteamérica. Sin embargo, aquí habría que distinguir que en la celebración de estas festividades en las que un personaje importante demostraba sus riquezas al regalar sus posesiones con el fin de obtener estatus y prestigio, la noción de economía ya es otra. Los indios del norte de América establecen una institución del don muy diferente a la de los pueblos de la antigüedad mediterránea. Esto se debe a que la idea de esos pueblos con respecto al gasto y el beneficio se rige por otro sistema de valores. George Bataille aborda de manera brillante la economía del sacrificio en la parte maldita. En ese prodigioso libro, el pensador francés apunta que la víctima para las culturas como la azteca es un excedente tomado de la masa de la riqueza útil que solo puede extraerse sin obtenerse de él un beneficio útil. Solo traigo esto aquí a colación por el tema del dispendio sin utilidad que se le asocia al potlatch y porque quizás en otro lugar habría que revisar y reactualizar la lectura de las condiciones de la víctima como parte sagrada y maldita. Como señalábamos antes, según Benveniste, la institución de la hospitalidad sufrió un cambio con la caída del Imperio Romano. Cuando la sociedad antigua, en sus relaciones de hombre a hombre, de clan a clan, desaparecen y emerge la distinción de lo que pertenece a la ciudad y lo que es ajeno a ella. El lingüista admite que entonces ocurrieron cambios de los que se desconoce su naturaleza, por lo que la palabra hostis adoptó la acepción de hostil, que desde entonces se aplica al enemigo. Mientras que la palabra griega xenos se asocia también al extranjero, se mantuvo sin adoptar posteriormente ninguna característica o acepción negativa de rival, como sí ocurrió en latín.
Una palabra de 12 letras es el territorio de la hospitalidad. Protege cada una de ellas, ya que por todas partes está el infierno, la sangre, la muerte. Regreso a unos versos del libro de la hospitalidad de Edmond Javés. Intento que la lectura poética sea la que conduzca e imprima el ritmo de mi intervención. En estos versos leemos una advertencia, una admonición. El poeta nos llama a defender tanto el espacio como los fundamentos de la institución de acogida ante la realidad y su violencia asesina. Recordemos que la institución de la hospitalidad también estuvo muy presente en el nacimiento y evolución del pueblo elegido. El pueblo judío estuvo asentado en Egipto durante muchos años, en donde gozó de la hospitalidad del faraón. Para este pueblo, la noción de hospitalidad recobra una enorme relevancia en el pensamiento ético y político de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por las catástrofes de las guerras mundiales, así como por las persecuciones y expulsiones que padeció y que desembocaron en el horror del Holocausto, así como en otros conflictos con desenlaces fatales a lo largo de la historia más reciente. Por ello, es entendible que tras toda esa violencia y esas muertes, las mentes más brillantes se abocaran a pensar la hospitalidad a todo lo largo del siglo XX. Cuando Derrida lee a Levinas y reconstruye la noción de hospitalidad en totalidad e infinito, lo hace siguiendo los postulados fenomenológicos desarrollados por este, que derivan en el planteamiento de la necesidad de una hospitalidad radical o una hospitalidad pura o sin condición, como la llama Derrida. Levinas afirma: la esencia del lenguaje es la bondad, o más allá, la esencia del lenguaje es amistad y hospitalidad. Dice Derrida leyendo a Levinas: abordar al otro en el discurso es darle la bienvenida a su expresión, en donde desborda en todo momento la idea que arrastra un pensamiento. Por lo tanto, es recibir al otro más allá de la capacidad del yo. Asimismo, Levinas apunta en totalidad e infinito. Ella, la conciencia de sí en su casa, cumple la separación positivamente sin reducir a una negación del ser del que se separa, sino que de esta manera es como puede acogerlo. El sujeto es un hôte, es decir, un anfitrión y un huésped. En francés, tanto el que proporciona el hospedaje como quien se beneficia de este. Pero como podemos constatar, Derrida siempre va más allá. Al deconstruir a Levinas, se pregunta si la hospitalidad no es una interrupción de toda noción de sí mismo. Apunto estas dos citas aquí porque ambas plantean la hospitalidad en el terreno de la lengua y de la expresión del ser, que quizás son los ámbitos que más nos interesan y en los que nos podemos entender mejor. Derrida también nos plantea el dilema en que el sujeto es hôte, es decir, huésped anfitrión, y el sujeto es otage, es decir, rehén. Tanto el anfitrión como el huésped se encuentran doblemente implicados en esta relación hôte-otage, y así establece otra de las aporías de la hospitalidad, en la que el anfitrión y el huésped están unidos irremediablemente. Dos proposiciones en las que el sujeto sigue siendo sujeto, en las que Levinas y Derrida subordinan una tradición ontológica y un análisis de la acogida a una ética de la hospitalidad.
Esto último quizás es una de las reflexiones que más me interesan de estos dos pensadores con respecto a nuestro tema. Lo que nos vienen a decir es que la noción de hospitalidad está íntimamente asociada a la ontología y a la ética. En Levinas, esto tiene un componente divino y está regido por una idea de Dios, mientras que en Derrida esto tiene un componente lingüístico, es decir, se rige por el lenguaje y por la escritura. Y si pensamos con más detenimiento, ambos, el componente divino y el componente lingüístico, son instrumentos de la creación. Aunque no soy filósofa de formación y no podría, aunque quisiera, desentrañar toda la densidad y complejidad del trabajo intelectual que alcanzan en su desarrollo estos pensadores, confieso que los leo incansablemente, porque mi anhelo por desentrañar ese saber es más fuerte. Quizás mi verdadero deseo vaya incluso más allá de alcanzar un saber o un conocimiento, y lo que me empuja es acercarme, aunque sea remotamente, a una noción de verdad. Por ese deseo de rozar la esencia de las cosas, a mis lecturas siempre se suma la experiencia, la vida tal como se nos presenta. También es por ello que ahora me gustaría referirme a dos experiencias que están atravesadas por las leyes de la hospitalidad. ¿Qué definición podría convenir a la hospitalidad?, le preguntó a su maestro, el más joven de sus discípulos. Una definición es en sí misma una restricción, y la hospitalidad no sufre de limitación alguna, respondió el maestro. El poeta sigue guiando mis pasos por estas digresiones sobre la hospitalidad. La poesía siempre se anticipa. Por esa razón está asociada desde sus orígenes más remotos a una suerte de evidencia, exacerbación de la visión incluso en la ceguera. En estos versos se establece un diálogo entre un joven discípulo y su maestro. El joven le pide al sabio una definición de hospitalidad. El maestro contesta con sabiduría: la hospitalidad no puede reducirse a ninguna definición que le ponga límites o restricciones. Ella excede cualquier límite porque precisamente ella, como ya lo vimos en Levinas y en Derrida, lleva implícito un desbordamiento. Además, los versos del poeta utilizan la forma del diálogo y reconstruyen la escena de la enseñanza, que es un escenario idóneo para introducir mi primera experiencia, la que considero una de las más importantes de mi trayectoria. Pero antes debo hacer una pequeña aclaración biográfica. Aunque soy venezolana, viví en la Ciudad de México casi 20 años y me considero por ello en parte mexicana. Esa experiencia fundamental incluye mi incorporación en el trabajo que se llevó a cabo en la Ciudad de México en la puesta en marcha de la Casa Refugio Citlaltépetl, a partir de la firma de un acuerdo por el que el gobierno de la ciudad se sumó a la red de ciudades refugio que se fue desplegando por diversas partes del mundo. Esto sucedió a raíz de la condena a muerte que se impuso al escritor indio Salman Rushdie por la publicación de la novela Los versos satánicos. A finales de los años 90 tuvo lugar la reunión de numerosos escritores y pensadores como el propio Salman Rushdie, Adonis, Edward Glissant, Wole Soyinka, Jacques Derrida, entre otros, quienes, preocupados por diversas circunstancias de persecución y violencia que ponían en peligro la libertad de expresión y la vida de muchos autores. Por ese motivo, todos ellos conformaron una figura moral llamada Parlamento Internacional de Escritores. En ese contexto, Derrida escribió: Cosmopolitas de todos los países, un esfuerzo más.
que es un libro fundamental para entender la importancia de recobrar la institución de la hospitalidad y llevarla más allá en el terreno del derecho internacional. En la Ciudad de México, en 1999, se fundó la primera casa de toda América. Su director no se limitó a proporcionar un domicilio seguro para los escritores, sino que realmente se abocó a hacer una casa que acogiera a los escritores perseguidos o censurados y que al mismo tiempo les brindara un lugar en donde desarrollar su actividad literaria, poniéndolos en contacto con la literatura local. Para ello, las puertas estaban abiertas a las presentaciones del libro, las conferencias, los encuentros. Por allí pasaron todos los escritores extranjeros y nacionales. Pero además se editó una revista llamada Líneas de Fuga, dedicada a publicar y a traducir las diversas literaturas del mundo y también sobre los temas del exilio. Fue precisamente en esa publicación en donde trabajé como editora durante más de 10 años. Quizás mi formación literaria le deba la amplitud de horizontes culturales a mi trabajo en la revista Líneas de Fuga. Pero sin duda, mi conocimiento teórico y empírico de la hospitalidad se gestó allí, durante mi experiencia mexicana, bajo la tutela de Philippe Oley-Labrune, el director de la casa y de la revista, quien siempre puso en práctica los principios que rigen el criterio de la hospitalidad, haciendo sentir a todos los que pasaban por allí en su casa, no como una mera formalidad de manual de Carreño, sino como un gesto real y congruente entre lo que se hace y lo que se dice que se hace. No he conocido otras casas, pero sé que en ninguna se ha llevado a cabo una actividad que convocara a tanta gente de tan diversas procedencias e intereses como aquella. Fue más que la casa refugio, si se puede afirmar algo así, la casa de la hospitalidad radical para la literatura, pero también para otras manifestaciones artísticas. De esa experiencia, quizás una de las enseñanzas que se me quedaron impresas de manera indeleble fue el de que las revistas y en general las publicaciones son espacios de hospitalidad para la existencia y para el pensamiento. Aunque solo sea por esa razón, deben ser defendidas y apoyadas. Digamos que la hospitalidad es el primer acto político. Y sigo a Derrida cuando dice, la hospitalidad, antes de ser un pensamiento, es un acto, una acción, puro acontecimiento. Entra y siéntete bienvenido, tú a quien no conozco. La hospitalidad, al igual que el perdón, se otorga incondicionalmente. Ella describe, más que una figura, un espacio en el que puede tener lugar ese acto de invitación. Ese espacio, creo, es el lugar mismo del pensamiento. Pensar es acoger al otro originalmente en uno mismo, el otro como posibilidad misma de ser uno mismo. El acto de reunión y reconocimiento requiere al menos de 2 personas, un espacio para llevarse a cabo. Entonces, pienso que ese espacio de encuentro podía producirse ahora, por ejemplo, entre el escritor y el lector mientras escribo. También podría ocurrir en ese tiempo diferido, que es el acto de decir en voz alta estas reflexiones que acogen a tantos pensadores y que a su vez anhelan la hospitalidad de ustedes, que están de parte de la escucha y que conforman un auditorio insólito, digital y deslocalizado. Y que por su condición de deslocalización también vienen a ser objeto y sujeto de la hospitalidad que nos ocupa. Lo que nos llevaría a hacernos las preguntas acerca de la hospitalidad en este nuevo mundo de espectros digitalizados, de conversaciones diferidas.
Pero volviendo a nuestras reflexiones, he aquí otro postulado. La hospitalidad en el arte y en la cultura en general quizás comienza por acceder a ese nivel de conciencia acerca de lo que puede y debe ser ésta como espacio y concepto irreductible, sin límites, radical y sin condiciones. Gran enseñanza la del maestro a su discípulo, podríamos decir. La segunda experiencia que pongo a consideración de ustedes tiene que ver con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos y cristaliza en el proyecto Campo de Relámpagos, que desde hace 5 años ofrece un espacio de encuentro a muchas escrituras y manifestaciones artísticas. Digamos que para mí este espacio de hospitalidad surge en el lugar de la inhospitalidad, o digamos que en esas circunstancias encuentra su razón de ser. Digo inhospitalidad y no hostilidad, y explicaré por qué. Hostilidad me parece un término poco apropiado para el ámbito en el que laboramos. En el arte o la cultura, el otro no es mi enemigo. No puedo considerarlo como tal. Sin embargo, encuentro que con bastante frecuencia en el ámbito del arte y la cultura se niega al otro. Esta negación del espacio de enunciación de una subjetividad puede considerarse un acto hostil, pero antes de relacionarlo con una violencia premeditada o dirigida, prefiero asociarlo a la idea de lo inhóspito, que puede ser, por ejemplo, representada con un desierto, una isla, un planeta lejano o cualquier espacio que carezca de las condiciones de acogida. En esas circunstancias, lo que resultó lógico para mí fue crear y hacer posibles esas condiciones que no nos estaban siendo dadas. Quizás esta actitud activa provenga de mi permanente condición de extranjería, puesto que en México soy venezolana, en España soy mexicana, en Colombia soy española y en Venezuela no soy, o más bien no existo, porque allí lo que impera es la negación absoluta hacia cualquier tipo de existencia. Muchos de ustedes saben a lo que me refiero, pues esta negación es la que ha obligado a millones de venezolanos a desplazarse en busca de una posibilidad de vida. Aunque me resulta difícil identificarme con alguna de estas identidades, al mismo tiempo las albergo a todas y otras más, porque por mi formación también me siento un poco francesa y por mi nomadismo también podría considerarme un poco judía. No exagero cuando digo que todas estas identidades habitan en la doble condición de huésped y anfitrión dentro de mí, y que la casa para todas ellas podría ser mi subjetividad, es decir, la construcción de mi propio yo. Pero como mi único y verdadero territorio es el lenguaje en el que esa subjetividad inestable se expresa, es allí en donde se me hace posible recrear un espacio de hospitalidad real para el otro, que puedo ser yo misma para mí y sobre todo para el eterno otro que habita en cada uno de nosotros. Ahora que lo pienso en voz alta, esto es lo que ha resultado Campo de Relámpagos en el ámbito del trabajo de la acogida dentro del pensamiento y el arte. En esa condición de eterno otro, me adscribo una vez más a los postulados de Levinas cuando afirma la esencia del lenguaje es la bondad, o más allá, la esencia del lenguaje es amistad y hospitalidad. Pido perdón por citar como ejemplo un proyecto que yo misma he concebido y dirijo, porque sé que puede interpretarse erróneamente como un gesto de vanidad o autocomplacencia. Pero al contrario, lo traigo aquí con la humildad de quien es consciente de que solo se puede hacer la entrega de un conocimiento que se posee. En ese sentido,
La intención es la de ofrecer mi experiencia y mis reflexiones en la relación implícita de anfitrión, huésped, rehén, inherente a la hospitalidad que hemos revisado juntos. Asimismo, pretendo apropiarme del postulado de que una de las formas efectivas de rehacer la institución de la hospitalidad en el arte se cumple en la creación de espacios para el otro y no en la representación. Sé que esta afirmación puede suscitar algún malestar en el terreno de la práctica artística y sus comisarios e historiadores. Pero como el objetivo de este seminario es también plantear problemas en ese terreno y pensarlos, quizás este sea un buen momento para ello. Diría que difícilmente podemos encontrar el acto político en la representación, aunque soy consciente de que existen algunas excepciones. La mayoría de las veces la representación omite al otro y busca una justificación en la visibilidad de la tragedia. Sin embargo, pienso que el acto político solo puede darse en la acción que realiza y cumple lo que promete, y en la fuerza con la que se lleva a cabo. O para entendernos mejor, cuando el arte hace lo que dice que hace, y no nada más lo representa. Por eso, la institución de la hospitalidad solo puede darse en el terreno del arte y de la cultura cuando éstas cumplen las leyes de respeto y reconocimiento al otro. Más aún, cuando se le permite al otro ser dueño de su discurso, o cuando se ofrece un espacio para el otro, para poder ir a su encuentro. Cuando se levanta una casa refugio física como la de la Ciudad de México o simbólica como una revista o una publicación digital. Mantener esa casa supone aplicar las leyes de la hospitalidad y ponerlas a disposición de quien la necesite. Artista, autor, ensayista, investigador, profesor, estudiante. Pero a la vez que brinda esa hospitalidad, le pide a quien pueda ofrecerla. La pide a quien pueda ofrecerla. Lector, institución pública o privada, patrocinador. Volvemos a la idea de que en la hospitalidad se está siempre atrapado o se es rehén, como bien señala Derrida, en una relación, conflicto-tensión como sujeto y objeto de la misma. En mi experiencia, esta tensión que muchas veces permanece irresoluble y ejerce los efectos de un desgaste, solo encuentra alivio cuando se activan las condiciones de la generosidad y el agradecimiento. Por eso, volvamos, como dijimos antes, sobre estos versos de Yahvés. A 2 pasos de mí estás tú, a 2 pasos de ti está Él, a 2 pasos de Él estábamos nosotros, dijo un sabio. Generosidad de lo invisible. Nuestra gratitud es eterna. El criterio es la hospitalidad. Si el criterio que nos guía es el de la hospitalidad, la generosidad invisible y la eterna gratitud son las que hacen posible y reafirman la hospitalidad como criterio que rige la acción, para que finalmente ese criterio, por decirlo de alguna manera, alcance un destino plenamente cumplido. Poco a poco voy acercándome al final, a la puerta en la que les doy la bienvenida, que es la misma en la que agradezco la hospitalidad que se me brinda. Antes de terminar, quiero recordar algunos de los postulados. Solo en el encuentro y el reconocimiento del otro, en tanto que preexiste antes de mí, se revela la posibilidad de la verdadera hospitalidad, de la hospitalidad como felicidad o pasión alegre, que diría Spinoza. El otro se revela precisamente y en virtud de su alteridad, nunca en un choque que niegue el yo como el fenómeno original de la dulzura, dice Levinas. Mientras que Derrida vuelve a ir más allá, como siempre, y afirma que el acto de hospitalidad se parece al encuentro amoroso, porque pone al sujeto en un estado de acuerdo con el mundo y con la vida. Es también una disposición hacia la inteligencia y el compartir, mientras que el odio, al contrario,
polariza al otro y lo pone en el lugar del enemigo. La hospitalidad es una fuerza de abducción sin violencia que nos cuestiona acerca de las fronteras cambiantes de la extranjería, invitándonos a responder, convocando el recuerdo de aquel ángel del Apocalipsis que anuncia: estoy en la puerta y llamo. Una puerta que atiende a una llamada y simplemente se abre. Una puerta que permanece a la espera. ¿Acaso no es esta visión la imagen que mejor podría representar el ejercicio de la conciencia, es decir, del pensamiento y por extensión del arte? Al igual que el enigmático ángel de la historia de Benjamin, que se coloca en el umbral de visión de la irrupción del progreso, o digamos, de su avance irremediable. El perpetuo movimiento que nos impulsa hacia el mañana, que no es un lugar en sí mismo, sino un entrecruce de caminos y de posibilidades como pasado, futuro, cielo, infierno, vida, muerte, hospitalidad a la hora de la inhospitalidad, hospitalidad siempre. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Virginia. Bueno, para aquellas personas que nos están siguiendo a través de Facebook Live, queremos contarles que María Virginia está en vivo, solo que ella había decidido grabar su voz por las interferencias, ruidos que se puedan escuchar, pero está con nosotros, no es un pregrabado, está aquí para responder todas sus dudas y sus inquietudes. Teníamos muchos comentarios al respecto en el chat de Facebook Live. Bueno, pues ha sido una jornada muy importante. Quisiera invitar a Javier para que nos cuente sus percepciones en torno a estas disertaciones de María Virginia, y también a partir de ese momento pues podíamos iniciar una conversación sobre las percepciones y las preguntas del público, que las estoy mirando acá. Entonces Javier tiene la palabra. Bueno, gracias, Virginia. Ha sido una charla bastante interesante, pues, a esta concepción de la hospitalidad, de la hostilidad y sobre todo a esos aspectos experienciales que se proponen para, digamos, como una experiencia que de alguna forma también agencia todo el proceso conceptual, teórico y sobre todo de, digamos, de una postura vital, ¿no? Experiencial, que me parece fundamental, ¿sí? Creo que he seguido muy de cerca Campo de Relámpagos, desde antes, que era también sobre los estudios visuales con José Luis Brea, ¿sí? Y la revista que tenían también, Brea, que luego se convierte en Campo de Relámpagos. Me parece que de allí y esa postura frente, digamos, de alguna forma, donar el espacio para precisamente generar todo este desarrollo de contenidos y de propuestas frente al arte, y sobre todo esa postura, ¿no? Que desde el arte y la cultura jamás se puede hablar de hostilidad, sino más bien de una donación y una capacidad de estar siempre abierto a que alguien entre, ingrese, pero también que puedan salir desde ahí, ¿no? Entonces, siento que ahí hay una postura bien interesante. Igual pensaba, por ejemplo, en cosas como hoy se manifiestan en el arte, ¿no? Digamos, tan ligadas a la investigación y la investigación-creación, y que la investigación-creación pues tiende precisamente a generar sus conocimientos a través de la interdisciplinariedad y a través de elementos o fundamentos epistemológicos que nacen de otras ciencias
y que de alguna forma pues ahí comienzan a interactuar y también de alguna forma, por ejemplo, la irrupción de la etnografía como un campo eh, que permite al artista, digamos, penetrar en ciertas culturas y que ahí comienza a esbozarse, digamos, esa relación de hospitalidad, ¿cierto? Pero que también existe algo que tocaba muy, muy interesante, que es, digamos, el campo de la ética, ¿sí? Y de la ética, como Enrique Dussel lo decía en algún momento, mirando algunas conferencias en esta pandemia, hablaba precisamente de la ética, pero de la ética de la vida, ¿no? Y entonces, en esta relación, me parece bien interesante, pues, no sé si ampliar un poco ese concepto ligado también a la ética de la vida y la ética de la vida como parte de hospitalidad en un mundo moderno que, digamos, en este momento asistimos, ¿no? Un deterioro ambiental, un deterioro producto precisamente de los excesos de la modernidad y del consumismo, y que precisamente nos liga no solamente a pensar en una hospitalidad ante el humano, sino ante lo otro, ¿no? Que es el planeta, en torno precisamente a todo lo que existe ahí, ¿no? Entonces, el planeta también es de alguna forma, nos ha donado y nos ha generado ese espacio de hospitalidad para que vivamos, pero sin embargo, pues hay esa tensión, ¿sí? Que a rato lo miramos como al planeta como un enemigo hostil. Bueno, no sé, por ahí, pero me parece bien interesante, me parecían los conceptos y ligar todas esas concepciones. Igual, pues no como definiciones como tú lo planteas, sino más bien como lo plantea el aprendiz y el maestro, ¿no? Pero, digamos, como algo que no tiene definición, ¿sí? Es una cosa súper interesante porque lo deja, digamos, abierto y esa es la posibilidad, ¿no? En este mundo tan caótico que vivimos ahora y sobre todo con la pandemia, esos dos pasos que se pronunciaban se convirtieron en 1,5 metros, en 2 metros, y realmente el otro se convierte a veces en enemigo o un potencial enemigo por la condición misma del virus, ¿no? Entonces, es una cosa bastante compleja, difícil y sobre todo en estos tiempos. Gracias, Sí, María Virginia. no, gracias a ti, Javier, por favor, y gracias por, em, por la, por los comentarios y las reflexiones que te suscita, pues, lo que he hilado, lo que he intentado hilar en esta conferencia, ¿no? Yo lo llamo digresión. Básicamente, pues mi intención o mi idea era primero plantear el hecho de que la hospitalidad o como lo llamamos, la institución de la hospitalidad y la institución de la hospitalidad no solamente como concepto, sino como acto, y como acto individual, o como acto de comunidad, o como acto de política, o como acto desde el Estado o desde otras instituciones, eh, tiene que ser pensado y abordado precisamente desde distintos campos de saber, ¿no? Por eso también paso del terreno de la lingüística al terreno de la historia, del terreno de la historia a la poesía, de la poesía a la filosofía y de la filosofía a la propia experiencia, y pasando por la antropología, ¿no? ¿Por qué? Porque esas instituciones que nos conforman, pues como lo digo al principio, son hechos sociales. O sea, ha tenido que pasar toda una complejidad de circunstancias y de años y de situaciones y de historia para que eso se produzca. Entonces son cosas complejas. Eso no quiere decir que no se pueda llevar al terreno de lo personal, precisamente acoger a alguien en tu casa o acoger el discurso de otra persona, como es en el caso de ustedes que acogen mi discurso aquí, ustedes me están brindando una hospitalidad, ¿no? Entonces, hay distintos niveles, evidentemente,
me gusta tejer las ideas o pensar las cosas de una manera interdisciplinaria, como tú bien lo señalaste. Creo que también esa interdisciplinaridad es inherente al arte, más hoy en día, ¿no? Cuando el artista ya no es un pintor que solamente sabe pintar, ¿no? Sino que el artista es un productor de conocimiento. Entonces el artista también desarrolla herramientas para trabajar con distintos saberes o con distintos campos de saber, con distintas disciplinas. Entonces, por eso también yo trabajo así, de alguna manera yo también trabajo un poco como los artistas. Y no puedo hablar de todas las cosas que se plantean, mucho menos, aunque me gustaría, pero creo que excedería y ya sería demasiado desbordante. Pero lo que yo sí quería hacer era precisamente plantear estos conceptos que son muy amplios, como los trabaja Levinas o Derrida, a partir de la fenomenología, que es, digamos, la intención de poner la filosofía en lo preteórico, o sea, basado en una experiencia, y de esa apertura que te permite, digamos, la interpretación y abrir tu mente y abrir tu conocimiento, llevarlo a cosas muy específicas como la propia experiencia o la propia reflexión de lo que podría ser la hospitalidad en mi propia vida, en mi propio desarrollo, o cómo yo creo que eso se aplica o cómo yo lo he aplicado, digamos, dentro de mi propio trabajo. Entonces, digamos que por eso tiene esos dos componentes, una parte muy teórica y una parte muy práctica. Una parte que está en el terreno de las ideas, como dice Levinas, en el infinito, que es la idea de Dios, que es lo más grande que hay, ¿no? Lo más imposible de aprender, y lo concreto, lo muy concreto, lo que hago todos los días, cuando leo a otros y les doy el espacio, ¿no? Para que digan sus ideas o para que las comuniquen y que lleguen a otro lector. Entonces, bueno, básicamente era eso. No sé si hay preguntas no sé si Sí. llamarlo público, pero de la gente que ha escuchado, si hay preguntas, si este, Sí, voy a transmitirle varias preguntas que tenemos a través de nuestro chat. muy Eh, bien. la primera que le voy a transmitir es de John Benavides. Si se habla de espacios de la hospitalidad, cómo no se encontraría a ver, cómo no se entraría en contradicción con lo incondicional de acoger al otro, pues en un lugar ya acondiciona, pone sus normas, establece roles, entre paréntesis, pienso que en la academia, si el arte es la técnica productora de presencias, como sugiere Nancy, esa incondicionalidad de la experiencia artística aún sería posible cuando está atravesada por regímenes de representación y por lo tanto una violencia? Ya. Bueno, vamos a ver. Cuando se plantea una hospitalidad sin condición, una hospitalidad radical, por supuesto que en esto hay un componente utópico, hay un componente inalcanzable. Cuando estos pensadores lo plantean así, es evidente que esto está inherente a esa demanda, pero no por eso debe dejar de hacerse, no debe dejar de pedirse esa hospitalidad incondicional o radical. Ahora, bien es cierto que si lo llevamos al terreno de las relaciones eh, reales, ya sea dentro de la academia o ya sea dentro de las políticas de acogida de un Estado con respecto a un determinado grupo, por supuesto que hay restricciones, por supuesto que hay reglas, por supuesto que hay condiciones,
Pero eso no quiere decir que la filosofía no plantee precisamente como lo plantea Derrida, incondicionalidad. Porque a partir de esa incondicionalidad entonces se pueden establecer condiciones más generosas, se puede pensar y se puede pensar en el otro, que finalmente también es el tema de este seminario, ¿no? El problema del otro contemporáneo. Entonces, bueno, creo que eso no está reñido. Aunque hayan contradicciones o aunque esta hospitalidad no se cumpla cabalmente, pues estará planteada así y se buscará llegar a la mejor hospitalidad posible en cualquiera de los ámbitos que nos ocupe. No sé si respondí. Bueno, la siguiente pregunta es de Rosa Isabel Sarama. Excelente conferencia. ¿Por qué en nuestras sociedades se habla tan poco de bondad? Esa es una buena pregunta. Quizás porque tenemos que revisar precisamente nuestros planteamientos éticos como sociedades. Vivimos en un continuo vértigo encadenado a la producción y a la economía y al tiempo, y también estamos sometidos a una gran captura de nuestra atención por parte de los medios de comunicación, los canales de redes y entonces estamos volcados sí, en una corriente vertiginosa de cosas que no son nuestras, que no vienen de nosotros, sino que nos vienen de canales de afuera, que de alguna manera también nos manipulan, manipularnos. Ahí no está la bondad, porque la bondad, digamos, no sería un valor que sea comercializable, pero somos nosotros los que tenemos que apropiarnos de nuestros propios valores y hacerlos efectivos y hacerlos válidos de alguna manera, ¿no? Bien, la siguiente pregunta, Sebastián Pinchao. ¿Cómo podríamos configurar una hospitalidad dentro de mecanismos de control dentro del espacio de la educación nacional que no puede aún abrir el espacio virtual? Para usted, esa apertura a lo impredecible del voto, ¿cómo podría constituirse desde un espacio que satura lo inhóspito, la violencia? Hay ¿Cómo? alguien que tiene, perdón, es que hay alguien que tiene un micrófono abierto y te escucho muy mal. No escucho bien. Ahora sí, ¿me lo puedes repetir la pregunta? Perdón, es que no oía nada. Ok. Bien, Sebastián Pinchao pregunta, ¿cómo podríamos configurar una hospitalidad dentro de los mecanismos de control dentro del espacio de una educación nacional que no puede aún abrirse al espacio virtual? Para usted, esa apertura a lo impredecible del otro, ¿cómo podría constituirse desde un espacio que satura a lo inhóspito, la violencia? ¿Cómo existiría una donación desbordada y la existencia de un otro cuando la nación anula por múltiples sistemas al sujeto? Bueno, es difícil contestar algo así, pero yo creo que aunque, digamos, la noción de nación o la noción de Estado em, impere, o sea, algo, como dice la persona que pregunta, aplastante, el, nosotros no estamos aplastados por el Estado. También tenemos espacios en el que nos comunicamos con los otros, en el que colaboramos con los otros, en el que hacemos posible construcciones y relaciones, proyectos. Entonces, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos el espacio para desarrollar políticas de la hospitalidad que sean a la escala de a la escala nuestra, a la escala de nuestra vida, en el ámbito en el que nos desarrollamos. Incluso en situaciones difíciles como las que estamos viviendo actualmente, que afectan todos los órdenes de la vida,
¿no? Vamos a decir, uno de los órdenes más afectados es el de la educación y estamos en un ámbito académico, pero encontramos las maneras de dar espacios a la hospitalidad, de dar espacio a la voz del otro, de dar espacio a la escucha para que el otro se manifieste, para que el otro exista. Entonces, por muy pesado que sean las políticas de un gobierno, de un Estado, el individuo siempre tiene posibilidades de construir y de expresar y de mantener la institución de la hospitalidad dentro de su propia escala y dentro de su propia comunidad. La siguiente pregunta de Juan Sebastián Bravo Carreño, según plantea, ¿el arte debe hacer lo que se supone hace? Entonces, ¿la creación suprasensorial podría no ser considerado arte? No sé qué se refiere exactamente con creación suprasensorial. Lo que sí quiero aclarar quizás es que es una postura muy personal mía en la que yo pienso que un arte es efectivo en cuanto hace lo que dice que hace. Es también, está un poco asociado, esta idea está un poco asociada también a lo performático del lenguaje. Es una idea también muy derridiana de que el lenguaje tiene la capacidad de efectuar lo que dice. Entonces, en ese sentido, yo estoy trasladando un poco, es como si yo trasladara esta idea a la idea del arte y digo que, por ejemplo, para que la política o la institución de la hospitalidad se cumpla en el arte, para mí, y eso lo quiero dejar muy claro, que es una opinión muy personal, solo se hace efectivo cuando el arte cumple ese cometido, es decir, lleva a cabo la acción que hace que eso sea posible. Entonces, eso es lo que quiero aclarar. No sé lo que es un arte suprasensorial. Si estamos hablando de, si se refiere a, a experiencias inmersivas, digamos, o que involucran acceder a otros espacios, pienso yo que puede tratarse de eso. O sea, yo la poca experiencia que tengo en esos contextos de realidad aumentada o de 3D o esas cosas, yo siempre he encontrado esos espacios muy inhóspitos. Nunca los he encontrado como espacios de hospitalidad, pero también tengo que reconocer que conozco muy poco esas manifestaciones artísticas, porque son muy complicadas tecnológicamente, entonces no es tan fácil acceder, pero yo no sé si se refiere exactamente a eso. En la siguiente pregunta de Dubín Caes, en Colombia aparecen dos espacios de hospitalidad, el campo y la ciudad. Mi pregunta es por qué en la ciudad se rompe la hospitalidad, sobre todo en las metrópolis. ¿Por qué sucede esto? Bueno, yo quizás pienso que las ciudades no especialmente son lugares inhóspitos. A veces un pueblo pequeño también puede ser inhóspito. No haría esa distinción o esa oposición. Pienso que, bueno, las ciudades muchas veces por los ritmos que llevan con respecto al trabajo, el desplazamiento y todo eso, pueden ser lugares donde la actividad genera más tensión, pero también tienen espacios de hospitalidad. Las ciudades son lugares que muchas veces tienen espacios definidos para ello o en los que la gente también se apropia de esos espacios para ofrecerlos como espacios de hospitalidad, ¿no? Entonces yo creo que no haría tan esa oposición así tan tajante. Pienso que tanto un ámbito más rural o un ámbito urbano son susceptibles de ser espacios inhóspitos o hospitalarios. La siguiente pregunta de Alex Delgado. Quizá la falta de hospitalidad puede depender de la individualidad de ser y el temor a ser traicionado.
Bueno, claro, eh, siempre que hay temor o que impera el miedo, la reacción humana es la defensiva. Y en una defensiva no puede haber, es difícil que se produzca, em, que se abra el espacio para la hospitalidad. Em, Pienso que, como lo señalan estos pensadores, la hospitalidad parte primero de una conciencia de, de extranjería de uno mismo dentro de uno mismo. Cuando tú, o sea, creo que parte de ahí, cuando entendemos de que nosotros también somos huéspedes y anfitriones de nosotros mismos, también entendemos que el otro no es tan diferente de mí y que puedo abrirle ese espacio. Andrés Vallejo, ¿cómo podría evitar la perpetuación de los no lugares? ¿Cómo podría evitar la perpetuación de los no lugares? Yo pienso que no sé exactamente qué se refiere al no lugar, si se refiere a un espacio de transición, como lo planteó Marc Augé en su libro, son lugares de tránsito. O sea, un no lugar es un lugar de pasaje, de paso. Un aeropuerto, una estación de tren, esos son los no lugares. Esos lugares que son no lugares siempre son necesarios para ir de un sitio a otro o para ir, son necesarios. La siguiente intervención de Felipe Silva. Para generar la hospitalidad es importante reconocer la otredad y la diferencia multidimensional. ¿Cómo crear una cultura del reconocimiento del otro en las comunidades? ¿Cómo crear? Pues, yo pienso que ya el hecho de crear una comunidad es crear un espacio de hospitalidad. Eh, yo no tengo una receta para eso, tampoco sé a qué comunidad se refiere, pero digamos así en abstracto, lo que podría decir es que la hospitalidad se puede brindar dejando al otro ser, permitiéndole ser. Ese es el gesto de hospitalidad primario, pienso yo. La expresión del otro, permitir la expresión del otro. Y vamos con una última intervención de Carlos Enrique Riascos. ¿Cómo evitar las falacias hospitalarias en nuestros propios procesos creativos, ético-estéticos? Esa es una pregunta interesante y difícil de contestar. Voy a intentarlo. Em, Pienso que eso tiene que ver con el nivel de compromiso que se tenga con su propia práctica, el nivel de entrega y el nivel de sacrificio también que hay con respecto a lo que uno hace. Y con, ¿cómo decirlo?, con la honestidad con la que se plantean las cosas. Es decir, en una práctica artística se puede, por ejemplo, nosotros vemos que un artista de Ámsterdam habla de los Yanomami o un mexicano habla de contextos berlineses, por decir algo. Em, Estamos en esta dicotomía de lo global y lo local. Entonces, ¿cómo evitar una falsedad? Pues siendo humilde y siendo muy consciente desde dónde se habla, pienso yo. O sea, tener la honestidad de saber desde dónde se está hablando sin querer engañar, ¿no? Decir, bueno, mira, yo soy mexicano, pero puedo hablar de Berlín desde este lugar, desde este campo de saber, pero no pretender engañar o hacer pasar como otra cosa.
Pienso que esa es la forma de no falsearlo, de tener una práctica honesta. Bueno, no sé, María Virginia, si tenemos tiempo para una última intervención. Sí, claro. Bueno, si Ovidio me puede comentar el proyecto que realizó en México en el espacio físico. Bueno, es un proyecto bastante complejo y que duró muchísimos años. Yo realmente solamente participé de la revista, pero claro, yo iba mucho a esa casa. Esa casa se llama la Casa Refugio Citlaltépetl. Fue la primera casa refugio que se abrió en toda América y pertenece a una red de casas que está en todo el mundo, que se llama es una red de casas refugio para escritores refugiados que, como conté, como dije un poco en la intervención, surgió a partir de esta figura moral que fue el Parlamento Internacional de Escritores. Son unas casas que acogen a los escritores perseguidos, censurados o amenazados de muerte en sus países por este, simplemente por pensar y por escribir y por decir lo que piensan. Entonces, en ese contexto, yo colaboré muchísimo con esa casa en la edición de la revista Líneas de Fuga, que esa revista eh, se dedicó básicamente a traducir literaturas de distintas partes del mundo y a trabajar sobre temas de exilio. La casa tenía muchísimas actividades, no solamente eran la residencia de los escritores que venían en exilio, sino que la casa también se ocupaba de regular su estancia en México, conseguirles trabajo, si no hablaban español, que aprendieran español, que se encontraran con los escritores del contexto, que colaboraran en la revista. Entonces, todo ese tipo de cosas hacían y permitían que el escritor encontrara un lugar en donde ser, en donde volver a reconstruir su vida y su actividad literaria, no simplemente como un domicilio, porque en casi todas las casas refugios que yo he conocido, que no son la de México, son simplemente un apartamento, una casa, unas llaves. Llega el escritor, le dan unas llaves y ahí usted arrégleselas. No, en esta casa no. En esta casa había todo un acompañamiento y un trabajo para que ese escritor, con su familia o solo, pudiera reconstruir su vida y su trabajo como escritor. Entonces, en ese sentido, yo creo que por eso yo lo puse como ejemplo de hospitalidad, no solamente para los escritores que venían de fuera, sino para los escritores también mexicanos y para todos los que pasaban por la Ciudad de México. Y hay otra intervención de Sofía Bernal. Si se comparte el lugar, pero no el lenguaje, paréntesis pensamiento, ¿hay presente una inhospitalidad dentro de la hospitalidad o se anulan las dos? Y si ninguna se presenta, ¿cómo se describirá el espacio? La hospitalidad y la inhospitalidad están íntimamente relacionadas y son indisociables. De hecho, es una tensión permanente. ¿Cómo decir? No sé cómo explicarlo, pero lo que quiero decir es que existe esta tensión permanentemente, pero la hospitalidad tiene la posibilidad de cobrar ese espacio, de ofrecer ese espacio. La hospitalidad ofrece un espacio al otro, es eso. O sea, la inhospitalidad está permanentemente allí, pero la hospitalidad es posible si nosotros abrimos ese espacio hacia el otro.
Bueno, creo que nos hemos extendido un poco, pero maravillosa esta disertación, esta conversación a través de la distancia y agradecemos enormemente esa amabilidad de María Virginia para aceptar nuestra invitación y para poder conversar un poco de estos temas que nos plantean sin duda alguna esos retos de hospedar al otro. Bien, Javier, llegamos entonces a este punto final de esta conversación y agradecerle nuevamente a María Virginia, agradecerles también a ustedes que nos siguieron a través de Banrep Cultural y, e invitarlos para que sigamos durante esta semana conversando sobre estas temáticas de hospitalidad y inhospitalidad en torno a las prácticas artísticas contemporáneas, Javier. Muchas gracias, María Virginia. Un gusto Gracias. haberla escuchado. Eh, Igual también invitarlos a las 11 de la mañana que se conecten para la conferencia de la maestra Erika Dietés, que nos estará acompañando con otro interesante tema frente a estos aspectos que hemos planteado para este seminario. Muchas gracias, María Virginia. Gracias, Javier, y gracias, Isabel. Y bueno, que espero poder seguir todas las intervenciones, aunque me va a ser un poco difícil, pero intentaré. Y seguramente que habrá cosas muy interesantes que valdrá la pena escuchar. Agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, María Virginia. Recuerden, pueden seguirnos en toda la programación del seminario a través de Banrep Cultural eh, Pasto. Y un abrazo para todos. Buena tarde en Madrid, una buena mañana, resto de mañana en Colombia. Y para aquellos que nos siguen en los diferentes lugares, pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Hasta luego.